Las alteraciones del ritmo eléctrico del corazón tienen presentación frecuente en los pacientes críticos, siendo su etiología multifactorial. En este video abordaremos un método para realizar un diagnóstico rápido y confiable de la gran mayoría de arritmias. Es un método dicotómico que se fundamenta en 5 sencillas preguntas. Si bien el método que plantearemos a continuación tiene algunas limitantes, es útil en el contexto de urgencias, donde debe definirse con premura cuál es la situación patológica que está comprometiendo al funcionamiento cardíaco. En caso de que deseen profundizar sobre electrocardiografía, los invito a que visualicen la charla sobre EKG que tenemos en el canal, donde tratamos en profundidad otras condiciones que no se tocan en esta charla, patrones típicos de algunas patologías como el patrón de Maguin-White para tromboembolismo pulmonar, entre otras. Bien, para un correcto funcionamiento cardíaco, el ciclo eléctrico del corazón debe preceder al ciclo mecánico. Por lo tanto, alteraciones en el ritmo eléctrico del corazón pueden conducir a la descompensación e inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente, pudiendo ser potencialmente mortales. En el corazón, el sistema de conducción está encargado de liderar la frecuencia y la actividad cardíaca. Inicia en el nodo sinusal que se ubica entre la aurícula derecha y la desembocadura de la vena cava superior. También se conoce en los textos de anatomía clásicos como nodo de Kate y Flack. En él se encuentra la mayor cantidad de células P o células de marcapaso. En condiciones de normalidad, el nodo sinusal genera un impulso eléctrico que se transmite distalmente en la porción posterior derecha del tabique interauricular, donde se localiza el nodo aurículo o atrio ventricular, conocido en los textos clásicos como nodo de Achof-Tavara. Existen 3 estructuras constituidas por fibras tipo Purkinje que se comunican con el nodo sinusal y con el nodo atrio ventricular. Estas estructuras que se encargan de comunicar ambos nodos son el haz de Bachmann, que también se comunica con la aurícula contralateral, el haz de Torel y el haz de Weckenbach. Posteriormente, desde el nodo atrioventricular parten fibras que forman el tronco del haz de His, con sus ramas derecha e izquierda. Esta última posee un fascículo anterior y uno posterior. La distribución final es dada por las fibras de Purkinje, que van a cubrir un territorio a nivel de todos los 2 ventrículos. Cada componente del sistema de conducción posee una frecuencia intrínseca de descarga. El nodo sinusal tiene una frecuencia intrínseca de descarga entre 70 a 80 veces por minuto, el nodo AB entre 40 a 60 y el sistema de Purkinje entre 15 a 40. Esto explica por qué a medida que va fallando un componente del sistema de conducción, la frecuencia cardíaca empieza a alterarse. Me explico, cuando falla el nodo sinusal, quien pasa a gobernar las frecuencias intrínsecas del sistema de conducción va a ser el nodo atrioventricular. Por esto, en los bloqueos AB, la frecuencia cardíaca del paciente disminuye. Para que ocurra la contracción del tejido muscular cardíaco, se requiere del intercambio iónico entre el exterior y el interior de la célula cardíaca, lo cual se genera por un potencial de acción transmembrana. En este esquema vemos el potencial de acción transmembrana. Primero debe ocurrir la fase 0, que se debe a la apertura de canales rápidos de sodio activados por el voltaje.
Esto podría verse representado en el EKG por el complejo QRS. Como ven, la entrada brusca ocasiona un trazo recto. Tengan en cuenta, antes de que continuemos, que el principal ion extracelular es el sodio y el principal ion intracelular es el potasio. Tanto el sodio como el potasio son cationes. Esto significa que tienen carga positiva. Cuando entra el sodio dentro de la célula cardíaca, debe salir el potasio hacia el exterior. Y esto ya lo vamos a ver. Tras la despolarización ocurre la repolarización rápida temprana, que está representada en esta gráfica por la fase 1, donde se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio para que salga una pequeña cantidad de potasio. Eso es lo que genera la pequeña muesca que podemos ver en el 1. En la fase 2 ocurre la apertura lenta y prolongada de los canales de calcio. El calcio entra en la célula mientras continúa saliendo lentamente el potasio y se genera una meseta que se relaciona con el ST. Esto explica por qué en algunas condiciones, como en la hipercalemia, se suministra gluconato de calcio para estabilizar la membrana. La tercera fase es la repolarización final y esta se debe al cierre de los canales de calcio y la salida masiva de potasio por canales de fuga. Lo anterior se ve representado en el EKG como la onda T. Por último, en la fase 4, el sodio del interior de la célula es expulsado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Mientras es expulsado el sodio, va ingresando potasio. Por lo cual, al final del ciclo, cuando la célula está en reposo, ya va a tener al potasio de nuevo en su interior y puede ocurrir nuevamente una despolarización, la cual se repetirá y se repetirá por cada ciclo donde ocurran estas fases, o sea, por cada ciclo de despolarización, repolarización temprana y repolarización tardía. En esta figura podemos ver el papel del electrocardiógrafo. Se aprecian delimitados unos cuadros grandes y en su interior 5 cuadros pequeños, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el vertical el voltaje. Hemos puesto la representación de las diferentes ondas y segmentos del trazado eléctrico, iniciando con la onda P, que representa la despolarización de las aurículas. Luego aparece un silencio eléctrico que representa la conducción auriculoventricular y luego aparece el complejo QRS que representa la despolarización ventricular. Surge nuevamente otro silencio eléctrico y aparece la onda T que representa la repolarización ventricular. En algunas circunstancias como la intoxicación por digitálicos puede aparecer una onda conocida como la onda U. Sin embargo, no es algo normal. Para la metodología de lectura conducida por preguntas con respuestas dicotómicas, o sea, sí o no, únicamente vamos a utilizar al complejo QRS, a la onda P y al intervalo PR. En el diagnóstico por preguntas haremos 5 preguntas sencillas y secuenciales que plantean una norma. Si la respuesta es no, no vamos a avanzar más, pues en esa pregunta se encuentra el diagnóstico. Las 5 preguntas son: ¿hay actividad eléctrica impulso? El QRS es normal, la onda P es normal, el PR es normal y la frecuencia cardíaca es normal. En caso de que la actividad eléctrica y el pulso estén presentes y sean normales, nos encontramos ante un ritmo sinusal. Este es un trazado donde el QRS es normal,
donde hay una onda P que precede a todos los complejos QRS, donde la onda P tiene la misma morfología, donde el intervalo PR es menor a 0.20 segundos, donde hay una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto. Esto es lo que se conoce como un ritmo sinusal y es algo normal. Pero si es un ritmo que en el visoscopio se ve como normal, pero no tiene pulso, estamos ante una actividad eléctrica sin pulso. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Hay un QRS normal? Si la respuesta es no, tenemos las siguientes posibilidades. Una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular con o sin pulso, una asistolia o una torcida de puntas. Acá podemos apreciar una asistolia, que se caracteriza por la ausencia de cualquier actividad eléctrica del corazón. En otras palabras, la asistolia es un silencio eléctrico, es una línea plana, pero aún no podemos decir que es una asistolia. Se debe verificar primero que el paciente no tenga pulso ni signos de vida. Debemos aplicar el protocolo de línea isoeléctrica. Las palas y los cables del monitor o desfibrilador tenemos que asegurarnos que estén bien conectados. Debemos modificar la amplitud o ganancia, aumentarla. Debemos cambiar el eje de exploración. Y en caso de que confirmemos todos estos puntos y en efecto se trate de un silencio eléctrico, estamos ante el diagnóstico de una asistolia y debemos determinar, dependiendo el contexto y la posible causa, si esta es reversible o no. Usualmente la asistolia confirma la muerte, pero dependiendo del contexto, entra dentro del grupo de ritmos conocidos como ritmos no desfibrilables y puede iniciarse RCCP. Tenemos que tener mucho cuidado de no confundir a la asistolia con este ritmo, una fibrilación ventricular. Las fibrilaciones ventriculares son trazados totalmente desorganizados, pero estos trazados pueden ser gruesos, como el que vemos en esta imagen, o pueden ser finos, como el que vemos acá. ¿Cómo distinguimos ello? Modificando la amplitud o la ganancia, la aumentamos. Y eso es lo que nos va a decir si en efecto lo que vimos se trataba de una asistolia o una desfibrilación ventricular fina. En este ritmo, la frecuencia cardíaca usualmente es mayor a 300 por minuto, predomina un caos y un polimorfismo, no se reconocen ondas P y los intervalos PR están ausentes. Dependiendo el tiempo de evolución, la fibrilación ventricular puede ser gruesa o puede ser fina. La fibrilación ventricular gruesa implica una parada cardíaca reciente, con mayor probabilidad de revertir. La fina puede indicar lo contrario. La taquicardia ventricular es la otra posibilidad que tenemos. A diferencia de su predecesora, este es un ritmo más organizado. Tiene un QRS ancho, tiene una frecuencia cardíaca elevada. En la práctica es imprescindible que nosotros determinemos si hay o no hay pulso, porque esto condiciona totalmente el tratamiento. Tanto la fibrilación ventricular como la taquicardia ventricular sin pulso entran dentro de la categoría de ritmos desfibrilables. Se debe iniciar RCCP y se debe desfibrilar. Pero las taquicardias ventriculares con pulso ya son otra situación en la cual debemos preguntarnos si el paciente está estable o inestable y debemos determinar el abordaje que vamos a realizar. Las taquicardias ventriculares con pulso usualmente requieren de terapia eléctrica, cardioversión sincronizada, precedida de pseudoanalgesia.
Las frecuencias cardíacas de las taquicardias ventriculares oscilan los 100 a 250 latidos por minuto. En ella hay una actividad auricular independiente a la ventricular. Podemos hablar de que es una taquicardia ventricular sostenida cuando dura más de 30 segundos o no sostenida si dura menos de 30 segundos. Suele deberse a isquemia, cardiopatía dilatada, enfermedad de Chagas, etc. Si las preguntas anteriores tenían como respuesta sí, o sea, eran normales, pasamos a esta pregunta. ¿Hay una onda P normal? ¿Sí o no? Recordando que una P normal es una P que precede a todos los complejos QRS, que es positiva en D2, D3 y ABF, que es negativa en ABR y que tiene una misma morfología. En caso de que la respuesta sea no, tenemos las siguientes opciones: una fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular paroxística, un flúter auricular o una taquicardia auricular multifocal. En cuanto a la fibrilación auricular, en este trazado vemos un complejo QRS normal angosto, pero vemos que no hay onda P. Se pueden observar ondulaciones irregulares en la línea de base de forma y tamaño variable, con RR variable. Es la arritmia más frecuente del mundo, es común en mayores de 60 años. Como enunciamos, los QRS son normales, las ondas P son irregulares, pueden estar presentes eventualmente, pero no se visualizan muy bien. Los RR son variables y esto es lo más importante. Se asocia a eventos tromboembólicos y sus causas pueden ser valvulopatías, enfermedades coronarias, entre otras. Las fibrilaciones auriculares pueden ser paroxísticas si aparecen antes de 7 días. Suelen remitir a las 48 horas, pero pueden recurrir. Las fibrilaciones auriculares persistentes duran más de 7 días, pero menos de un año. No remiten y si se trata pueden recurrir. La persistente de larga duración es aquella que dura más de un año y la permanente es aquella fibrilación auricular que ya es aceptada por el paciente y su familia. En el contexto de la terapia eléctrica suele requerir dosis de cardioversión más alta, ya que se asocia a problemas estructurales. Usualmente se cardiovierten las paroxísticas de manera programada. Además, debemos tener en cuenta que las fibrilaciones auriculares, cuando se cardiovierten, usualmente es porque se asocian a inestabilidad hemodinámica. No se puede cardiovertir una fibrilación auricular crónica sin que previamente el paciente haya sido estudiado, haya sido anticoagulado, etcétera, etcétera, porque esto se asocia con desprendimientos de trombos y con accidentes tromboembólicos. En cuanto al flúter auricular, en el flúter auricular el QRS es normal, pero la onda P no lo es. Se puede ver el patrón clásico de dientes de sierra, que se parece un poco al peinado de Bart Simpson, si queremos hacer una analogía. Pueden ser regulares o no. Se da por un circuito de despolarización auricular circular. Entre las causas se encuentran la reentrada, la dilatación auricular, la falla cardíaca, las valvulopatías, entre otras. Tienen frecuencias auriculares entre 230 a 320 latidos por minuto. Podemos apreciar las ondas P en dientes de sierra, que son características. En el flúter auricular no hay línea isoeléctrica y el QRS puede ser normal o no. Pasamos a hablar de la taquicardia supraventricular. En la taquicardia supraventricular vemos un ritmo con QRS estrecho y vemos una frecuencia mayor a 150. Los RR son regulares, los complejos QRS son estrechos. Es una arritmia que se puede cardiovertir eléctricamente o farmacológicamente si fracasan las maniobras vagales o hay signos de inestabilidad como disnea, dolor en el pecho, alteración del estado neurológico o dolor anginoso. La taquicardia auricular multifocal es un ritmo que se caracteriza por tener más de 3 morfologías de ondas P. Es un ritmo que es irregular y en la práctica puede confundirse con una FA.
Continuamos con la pregunta: ¿hay PR normal, sí o no? En caso de que la respuesta sea no, estamos ante un bloqueo atrioventricular si el PR está prolongado, o estamos ante un síndrome de preexcitación como un Wolff-Parkinson-White o un Gannon-Levine, en caso de que encontremos que el PR está acortado. Los bloqueos atrioventriculares se dividen en tres tipos. El tipo 2 se divide en dos, en MOVITS 1 y en MOVITS 2. Los bloqueos se caracterizan por el retraso de la conducción entre las aurículas y los ventrículos. Como enunciamos, se describen 3 grados en orden creciente de severidad o de riesgo: primer grado, segundo grado y tercer grado. El de segundo grado puede subdividirse en 2 tipos o MOVITS. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, el QRS es normal, el PR se ve prolongado, pero es estable, no se va prolongando paulatinamente, sino que es un PR prolongado simétrico en todo el trazado. El bloqueo de segundo grado tipo 1 MOVITS 1 muestra una prolongación progresiva del PR hasta que una onda P no conduce y puede reiniciarse después de una pausa, prolongándose hasta que se repite el fenómeno. También se conoce como fenómeno de Weckenbach. Los bloqueos de alto grado van a ser los bloqueos de segundo grado MOVITS 2 y el bloqueo atrioventricular de tercer grado. Por definición se consideran inestables, así no produzcan síntomas y requieren de marcapaso. En el MOVITS 2 se encuentran más P's que QRS, pero el PR es siempre fijo. Como enunciamos, se tratan con marcapaso. En el bloqueo completo, que es el bloqueo atrioventricular de tercer grado, vamos a ver que las aurículas van a generar un impulso y los ventrículos van a generar otro impulso y van a ser totalmente independientes. Existe una disociación auriculoventricular en cuanto a la producción de estímulos. En el EKG vamos a ver más P's que QRS, pero a diferencia de los otros ritmos, aquí el PR va a ser irregular. Los bloqueos de alto grado pueden o no tener QRS anchos dependiendo de su origen. Entre más alto, más angosto. Los síndromes de preexcitación están caracterizados por la presencia de PRs cortos. Podemos describir 2 patrones. El clásico Wolff-Parkinson-White, donde encontramos el PR corto, una inflexión en el QRS llamada onda delta, con un ensanchamiento del QRS, y también trastornos de la repolarización. Lo anterior puede ser visto durante la fase del ritmo sinusal. Y también existe otro síndrome, que es el síndrome de Lown-Gannon-Levine, que también entra dentro de los síndromes de preexcitación. En caso de que todo lo anterior esté normal, pasamos a la siguiente pregunta: ¿la frecuencia cardíaca es normal? Si la respuesta es no, estamos ante una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal. Para contar la frecuencia cardíaca tenemos varias opciones. Si el ritmo es un ritmo regular, podemos simplemente contar cuántos cuadros grandes hay de uno a otro y dividir 300 en ello. Por ejemplo, en este, un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, dividido 3. Entonces cogeríamos 300, lo dividimos en 3 y nos va a dar 100 latidos por minuto. También podríamos hacerlo de esta forma, disminuyendo paulatinamente, dependiendo los cuadros. Entonces, si un R se separa de otro R por un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, la frecuencia sería de 100, porque estaría contando por cada cuadrito. Entonces, el primer cuadrito son 300, el segundo 150, el siguiente 100, 75, 60, 50, 42 y 38. Y si la frecuencia cardíaca es irregular, se cuentan 30 cuadros, y en esos 30 cuadros contamos la cantidad de complejos QRS y los multiplicamos por 10. En cuanto a las modificaciones de las guías, debemos saber que eliminaron las dosis específicas para cada tipo de arritmias. Y ahora se empieza con una dosis de 100, se pasa a 150 y luego a 200. Entonces acá podemos apreciar el algoritmo sobre manejo de taquiarritmias que nos recomienda la Sociedad Europea. Entonces lo primero es que tenemos que evaluar con el enfoque ABCD. Tenemos que
buscar características que amenacen la vida como shock, síncope, isquemia o falla cardíaca severa. Si la respuesta es sí, debemos dar una cardioversión sincronizada hasta 3 intentos. Siempre se debe dar pseudoanalgesia. En caso de que no haya éxito, se utiliza amiodarona, 300 miligramos endovenosos en 10 a 20 minutos o procainamida de 10 a 15 miligramos kilogramo en 20 minutos. Se podría considerar en algunas circunstancias repetir la descarga sincronizada. En caso de que la respuesta sea no y el paciente no esté estable, nos vamos a preguntar si el QRS es estrecho, o sea, si es menor a 0.12 segundos. Si el QRS es ancho, nos vamos a preguntar si es un ritmo regular. Si es un ritmo irregular, vamos a tratarlo como si fuera un ritmo con complejo estrecho, si hay FA con bloqueo de rama. Y vamos a administrar 2 gramos de magnesio en 10 minutos en caso de que haya torcida de puntas. En caso de que el ritmo tenga un QRS estrecho, también nos vamos a preguntar si es regular o irregular. Si es irregular, se trata probablemente de una fibrilación auricular. Vamos a hacer control de ritmo con beta bloqueador o con diltiazem. Vamos a considerar digoxina o amiodarona si hay evidencia de falla cardíaca y vamos a anticoagular si la duración es mayor a 48 horas. Si los QRS son ritmos regulares, independientemente si sean ritmos anchos o son ritmos estrechos, vamos a hacer maniobras vagales. Si las maniobras vagales son inefectivas, pasamos a utilizar adenosina. La adenosina se utiliza con una dosis inicial de 6 miligramos en bolo. Si es inefectivo, se administran 12 miligramos y si es inefectivo, se administran 18 miligramos. Debemos avisarle al paciente que esto le va a doler y va a sentir que posiblemente el corazón le deja de funcionar y nosotros vamos a ver un trazado eléctrico en el cual va a aparecer una aparente asistolia, pero eso va a desaparecer. Es solamente mientras se aplica el medicamento. Importante con la adenosina se tiene que aplicar con llave de 3 vías muy rápidamente porque se degrada extremadamente rápido, en cuestión de 3 a 4 segundos. En caso de que la aplicación de la adenosina sea inefectiva, vamos a pasar a preguntarnos nuevamente, ¿tiene un QRS ancho o tiene un QRS estrecho? Si tiene un QRS estrecho, se recomienda el verapamilo, el diltiazem o los beta bloqueadores. Y si es un QRS ancho, se recomienda procainamida, 10 a 15 miligramos kilo en bolo, en 20 minutos. O la utilización de amiodarona a 300 miligramos en 10 a 60 minutos. Si esto es inefectivo, se van a dar 3 descargas sincronizadas. Ese es el algoritmo planteado por la AJA. Inicia con la evaluación del estado clínico del paciente y con la evaluación de la frecuencia cardíaca. Ellos recomiendan que siempre se identifique y se trate la causa subyacente. Claramente hay algunos principios que siempre se deben tener en consideración, como mantener la vía aérea permeable, ayudar a respirar si es necesario, dar oxígeno si hay hipoxemia, utilizar una monitoría cardíaca para identificar el ritmo, controlar la presión arterial, emplear oximetría, asegurar accesos venosos y tomar un EKG de 12 derivaciones. Si nos encontramos ante una taquiarritmia persistente, debemos preguntarnos si hay signos de inestabilidad. Si hay signos de inestabilidad, se debe realizar cardioversión sincronizada. Si es refractaria, tenemos que añadir un antiarrítmico y consultar a un experto. Si el paciente tiene una taquiarritmia persistente, pero no tiene signos de inestabilidad y el QRS es ancho, sea mayor a 0.12 segundos, se debe considerar adenosina solamente si el ritmo es regular y monomórfico o la infusión de un antiarrítmico. Y si el ritmo no tiene un QRS ancho, debemos considerar maniobras vagales si es regular, adenosina si es regular, beta bloqueadores o calcio antagonistas, y en todos los contextos también debemos considerar consultar con un experto. Esto hace parte del algoritmo de la AJA. Todo inicia con la evaluación del estado clínico del paciente y de la frecuencia cardíaca. Se mantienen los mismos principios del A, B, C, D. Mantener la vía aérea permeable, suministrar oxígeno si es pertinente, monitorizar la presión arterial y mantenerla,
monitorizar la oximetría de pulso, poner un EKG de 12 derivaciones, asegurar los accesos endovenosos. Posteriormente nos preguntamos si la bradiarritmia es estable o inestable. En caso de que nos encontremos que la bradiarritmia es inestable, debemos considerar la atropina. La dosis de atropina se modificó en estas nuevas actualizaciones, ya no empieza con 0.5, sino que ya empieza con 1 miligramo en bolo que se repite cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de 3. Si es inefectiva, se puede considerar la utilización de marcapasos transcutáneo, infusión de dopamina o infusión de adrenalina. Luego de esto se tiene que consultar con un experto y se tiene que posicionar un marcapaso transvenoso mientras se espera la ubicación de un marcapasos definitivo. El manejo de las bradiarritmias lo podríamos resumir en la mnemotecnia MADE. Se pueden utilizar todos juntos. M de marcapaso, A de atropina, D de dopamina y la ultra E de epinefrina. La dosis de atropina, como dijimos, es de 1 miligramo. La dopamina se utiliza en infusión a 5 a 20 microgramos kilogramo por minuto y la adrenalina se utiliza a razón de 2 a 10 microgramos por minuto o se utiliza una infusión de 0.04 a 1 microgramo kilogramo minuto. Vale la pena enunciar que siempre tenemos que buscar las causas y siempre tenemos que intentar corregirlas. Y no podemos olvidar que los bloqueos atrioventriculares de segundo grado, MOVITS 2, y de tercer grado, produzcan o no produzcan síntomas, se consideran inestables. Espero que esta videoconferencia haya sido de su agrado. Muchas gracias.